Ahí está, ya están entrando más personas. Entonces, pues bueno, podemos dar comienzo. Estamos en este momento con la nutrióloga Shanat Semperlotti para platicar un poquito acerca de los mitos y los hechos sobre la higiene de los alimentos. ¿Es correcto, nutrióloga? Claro, es muy importante saber este tipo de temas, sobre todo cuando pues no tienen conocimiento a profundidad. Y siento que también es un tema muy controversial, que la gente no está 100% pues adentro de estos temas. Justamente, y creo que el proceso de compra de los alimentos es complicado, ¿no? Más cuando no tienes de entrada un conocimiento acerca de la nutrición y nada más te dejas llevar por lo que ves en TikTok o lo que te dice la vecina o la mamá. Y una de las preguntas que suena muchísimo es justamente ¿qué es mejor? Si comprar en el mercado, comprar en una verdulería, comprar en el supermercado, ¿qué es más higiénico? ¿Qué nos conviene a nosotros? Entonces, no sé, me gustaría que nos contestaras esta pregunta. Claro, la calidad de frutas y verduras pues depende siempre en donde lo compres. Tiene que ver la calidad, tiene que ver el transporte, tiene que ver la frescura, la conveniencia, el dinero. Entonces, sí que es verdad que los alimentos que vienen de mercado o verdulería son más higiénicos. Hay menos pesticidas, hay menos empaquetado, transporte, almacenado. Entonces, eso puede hacer que nos ofrezca una mejor calidad en el alimento en lugar de comprarlo en el súper. Pero es más factible ir al supermercado de la esquina y comprarlo porque es un poco más caro, sí, pero es más factible. Mira, qué curioso, yo pensé que era más higiénico comprarlo en el supermercado justamente porque no está expuesto como al aire libre. Pues pensaría que es más higiénico, pero pues bueno, ya ahí tenemos un tip para irlo a comprar al mercado, ¿no? Claro. La verdulería. Y bueno, ya pasando este proceso que nosotros lo compramos en el lugar en el que nosotros queramos, que a ver, no estamos tampoco diciendo que no compren ninguna verdura, ninguna fruta en el supermercado, o sea, pueden hacerlo, pero tiene que tener cierto cuidado o tratamiento después, ¿no? Entonces, ¿es cierto que las verduras o las frutas están listas ya para ser consumidas y que no necesitan lavarse? ¿O todos los productos los tenemos que lavar antes? Porque tal vez hay algunas frutas, como el plátano, que se puede pelar o que digan, o que decimos, bueno, pues no pasa nada, no tengo que morderlo directamente, entonces no las lavamos, ¿no? Tal vez las sandías, se me ocurre. Entonces, ¿tiene que pasar todo por un proceso o no es necesario? Mira, no siempre. ¿Qué ocurre? Aunque las verduras y frutas que ya dicen listas para consumir, quiere decir que ya hay un prelavado. Pero, como mencionábamos anteriormente, también hay un proceso de empaquetado, también hay un proceso de transporte y de almacenado que puede que en algún momento esté contaminado. Por eso siempre, siempre, siempre se va a recomendar, aunque diga prelavado, darles una enjuagadita o medio desinfectarlos también, ya para después consumirlos. ¿Sale? Ok, ¿y cómo debe ser este proceso? O sea, voy al supermercado, voy y lo lavo con jabón en polvo, jabón de trastes, con desinfectante necesariamente, con solo agua o cómo tiene que ser específicamente. Pues hay varias recomendaciones, ¿no? Una de ellas es la más común, que es el cloro. La solución del cloro, pues tiene que ser una cucharadita o dos por cada litro de agua. Entonces, si yo voy a poner a desinfectar a lo mejor zanahorias, lo voy a poner en un litro de agua, si me cabe, y le pongo una cucharadita de cloro, que va a ser mi solución, ¿vale? Después de esto las vamos a dejar remojar al menos que serán 5 o 10 minutos y las tengo que enjuagar con agua potable. Es muy diferente a enjuagarlos con agua de la llave, porque ahí vienen también metales pesados, vienen contaminaciones. Entonces, también un litrito de agua potable o medio litro para enjuagarlas bien y ya después prepararlas. Puede ser también con yodo, que generalmente vienen las instrucciones atrás, pero prácticamente es lo mismo que cuando viene en cloro. Ahora, también hay soluciones como vinagre y pues es lo más usual. Ok, perfecto. Igual ahí se puede ahorrar en casita, si es que tienen el cloro, pues ya no es necesario irse a comprar otro desinfectante, entonces ahí hay un buen tip para que lo anoten todos. Y pues sí, pero por ejemplo, ¿es necesario también estas frutas que no es necesario pelarse o que no se van a consumir directamente? O sea, lo pregunto específicamente, no sé, como por ejemplo el plátano, ¿no? Tal vez si lo meto en agua con cloro
podría correrse este riesgo de que me sepa después a cloro, que la fruta, no sé, como concentre o tome este sabor del cloro. ¿Es posible? ¿No es posible? Sí, sí, lo absorbe. Imagínate, vamos a poner un platanito en una bandeja de cloro, ahí lo dejamos, inclusive hasta se va a inflamar. Entonces va a absorber todo el cloro y después me lo voy a comer. Entonces imagínate, eso ya sería muy tóxico. Obviamente los alimentos que no necesitan como tal lavado, pues no es necesario. Con que el utensilio que vayamos a utilizar, si es partir el plátano o algo parecido, lo podemos realizar. Ok, nos están preguntando aquí si el vinagre sirve para desinfectar, ya que han visto que se ponen las fresas en agua y les ponen sal y salen como bichitos, ¿no? Que luego vemos así estos videos en TikTok muy drásticos que te da miedo volver a agarrar otra fresa. Entonces, ¿sirve para desinfectar el vinagre? ¿Ayuda en algo? ¿Cómo podemos evitar justamente con las fresas que traen este tema? Pues no sé, como muy fuerte. Todo el mundo dice que si no las desinfectan te puedes hasta morir, ¿no? Casi, casi. Entonces, ¿de qué manera nos ayuda el vinagre o qué podemos utilizar específicamente para las fresas? Pues vinagre sí se podría utilizar. Bueno, las fresas es más complicado. Ya para otras verduras u otras frutas sí se podría utilizar vinagre y agua con sal, que podría ser igual de efectivo que el cloro. Pero con las fresas siempre se va a recomendar utilizar algo un poquito más fuerte, que es el cloro o el yodo, que es lo más recomendable. El con sal y el vinagre se puede utilizar igual, nada más tengo que dejarlas reposando. Mi alimento con una cucharadita de agua con sal o con vinagre y las dejo reposando 5 o 10 minutitos, ya después las retiro. Igualmente las tengo que enjuagar con agua potable. Ok. Para eso es necesario, por ejemplo, para el tema de las fresas, quitarles el tallito verde para que se logren desinfectar mejor o no hay problema, no hay Sí, inconveniente. sí, 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 se tienen que, no las vamos a picar, las vamos a lavar la primera vez, las vamos a lavar así con todo y tallito, después retiramos el agua, las volvemos a dejar remojar un ratito más y ahora sí le podemos quitar el tallito verde, ¿vale? Ok. Perfecto. Ahora, ya pasando un poquito a este tema, muchas veces, y incluyéndome, lo he hecho, veo que ya el plátano, la manzana o lo que sea una verdura está mal, que ya tiene un poquito echado a perder, que tiene, no sé, ya hasta puede tener hongo y decimos, ok, si quitamos esa parte no pasa absolutamente nada porque la otra parte está limpia. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? ¿O qué podemos hacer en ese caso? Desechar el alimento, siempre va a ser la opción. ¿Por qué? Porque el honguito, pues en realidad es un poquito de moho, tiene raíces y tiene raíces invisibles. Entonces, si yo nada más digo, ah, bueno, pues esta cebolla ya le salió un poquito algo negro, la quito y me como lo demás, bueno, pues me estoy comiendo también raíces del moho que no estoy viendo. Entonces, generalmente siempre se va a recomendar que si yo encuentro un alimento que ya se está empezando a dañar, tengo que retirarlo y consumir uno que esté un poquito más limpio. Ok, ¿y en qué fase nos podemos empezar a dar cuenta? Cuando ya está como aguadito, cuando se empieza a tornar de otro color, porque también podría ser que ya está demasiado maduro, tal vez, pero no necesariamente está descompuesto. ¿Cómo podemos distinguir entre es consumible o ya para la basura? Generalmente, cuando se empieza a ver como una costrita negra, es cuando ya se está empezando a echar a perder y es justamente este proceso de descomposición que ya empieza a ser el moho o el honguito, como mencionabas, ¿no? Aguadangarse un poquito, eso ya es un indicador que va para allá. Entonces, todavía lo puedo consumir, pero ya cuando empiezan a salir puntitos blancos o puntitos negros es cuando ya se empieza pues, a lastimar el producto. Echar a perder. Ok, Sí, claro. perfecto. Y hay, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que nuestros productos duren un poquito más? Porque de repente cuando tenemos fruta y está en contacto directo con el aire, se empieza también a oxidar. Pero eso es necesariamente que está descompuesto o que simplemente, pues por cuestiones del ambiente, es que se pone de ese color, pero sigue funcionando. Hay alimentos que sí se empiezan a pudrir cuando se empiezan a marchitar.
y hay alimentos que no, sobre todo las verduras como de hojas verdes, como puede ser la lechuga o la espinaca, si las dejamos mucho tiempo en el refrigerador se empieza a ver como una mancha café aguada. Cuando está aguado ya es cuando se está empezando a pudrir. Cuando está todavía un poquito café y sigue rígido, su estructura sigue rígida, bueno, está oxidada. Que no se recomienda tampoco consumir alimentos oxidados porque se pierde sus vitaminas y todos sus minerales, pero pues todavía lo puedo consumir, claro, pero ya cuando se empieza a poner aguadito, igual el pepino, cuando ya lo corté, generalmente cuando cortamos con un material que es acero, se empieza a oxidar más rápido. Si lo corto con plástico, con un cuchillito de plástico no se oxida tan rápido. Entonces, este proceso cuando se empieza a oxidar, se va a ver como un poquito café, pero cuando empieza el pepino a estar aguado, bueno, pues eso ya quiere decir que también tiene que ver con el estado de putrefacción. Ok, qué interesante, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Alguien que quiera mandarle el lunch a sus hijos o para el mismo trabajo que queremos un pequeño snack, ¿cómo podemos hacer para que no se nos eche a perder o para que justo no pierda esos minerales que comentas por el tiempo? O sea, ¿cómo le hacemos para mantenerlo todavía y decir, bueno, estoy comiendo frutas, pero sí me estoy nutriendo y no solamente estoy comiendo como la fructosa, ¿no? Hay un truco, es echarle un poquito de limón. Si yo le echo unas gotitas de limón, voy a evitar este proceso de oxidación. También podrías poner a lo mejor un pequeño, incluso ya venden como toppers que vienen con la tapita de hielo. Eso también podría ser alguna alternativa. Pero también es importante agregarle un poquito de limón para que no se vaya a oxidar. En ese caso que mencionabas, el pepino o la zanahoria, que también se oxida muy rápido porque se pone café, agrego unas gotitas de limón y evito que su proceso de oxidación sea más rápido. Ok, y para esas personas que quieren hacer desde un día antes el proceso con dejarlo en el refrigerador, ¿tienen? ¿O es necesario? Porque también he visto en TikTok y en Instagram que recomiendan meter las cosas en agua para que no se echen a perder, pero no sé qué tan factible sea esto. No, en agua no, de preferencia no. ¿Por qué? Porque empieza a soltar todas sus vitaminas, empieza como a desbabarse, el producto se empieza a desbabar. Entonces, es importante que, por ejemplo, si voy a hacer un meal prep, que quiere decir que voy a estar realizando mis alimentos antes, a lo mejor puede ser para toda la semana, refrigerarlos o bien congelarlos también podría ser. Por ejemplo, cuando recomendamos juguitos verdes y son de las personas que salen con prisas, les digo, en lugar de ponerlos en el refrigerador para que se oxide el alimento, es mejor congelarlos, congela tus porciones de lunes, martes, miércoles, jueves, ya nada más lo sacas y lo puedes moler sin problema. Ok, perfecto. Nos están preguntando aquí si es cierto que poniéndole papel o una toallita a las hojas se mantienen mejor. Y sí, la humedad, es cierto que entre más humedad, más se pueden pudrir o echar a perder los alimentos. Humedad sí, pero cuando estás en el medio ambiente. O sea, cuando dejas afuera tu fruta o tu verdura en la humedad expuesta, en el medio ambiente. Ya cuando está en el refrigerador, no hay tanto problema, no lo estás exponiendo como tal a el medio ambiente como bacterias, al aire, al proceso de oxidación, etcétera, ¿no? Obviamente se va a retener un poquito más. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón, Que se me sí, fue. utilizando Papel. papel o toallitas, podemos hacer que las hojas se mantengan un poquito más, que son las que Sí. más se tienden a echar a perder. Sí, sí se mantienen más. De hecho, usan servitoallas, puedes poner ahí tus hojitas, las doblas y las metes al refrigerador y así se van a conservar. ¿Por qué? Porque ya tienen como este proceso de porosidad por el papel. Entonces, como tal, no va a estar sacando y liberando sus toxinas, entonces no se muere, entre comillas. Ok, perfecto. Pues bueno, ahí tenemos ya algunas recomendaciones, algunos tips que nos está dando la nutrióloga para que nosotros podamos, procurar y cuidar la alimentación nuestra y de nuestra familia, ¿no? Claro. Otra pregunta que, también nos han hecho es que si es verdad que el pollo, el res, los mariscos, cerdo y huevo no se deben de lavar antes de cocinarlo. No, no se deben de lavar. Lavar estos alimentos puede ocasionar que las bacterias
que ya tengan el alimento o que están dentro de la superficie, o bien si lo estoy lavando con la esponjita, también la esponjita, los esté yo embarrando por todo el producto, ¿no? Entonces es mejor cocinar los alimentos directamente y que el calor de esta cocción elimine las bacterias, que es lo que generalmente pasa. Es más, siempre pasa. Cuando tenemos un término bien cocido, es suficiente para matar cualquier tipo de bacteria presente en el alimento, no es necesario lavarlos. ¿Qué pasa con esas personas como yo que nos gusta tres cuartos o casi casi crudo? Es muy peligroso. ¿Qué tan peligroso es? ¿Qué tanto lo recomiendan? Porque pasa muchas veces que uno va a los cortes de carne y nos dan casi el animal vivo, ¿no? O sea, no está nada cocido. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hace daño? ¿No hace daño? ¿El término que nos recomienda siempre va a ser cocido? ¿Podemos tener un tres cuartos o cómo puede funcionar ahí? No necesariamente hace daño, siempre y cuando la carne esté cocinada en la temperatura interna adecuada. Ahora, si yo estoy cortando mi carne y veo rojo y veo que se empieza a desangrar, bueno, pues ahí sí ya no sería tan recomendable. ¿Por qué? Porque hay bacterias que no hemos matado. La temperatura con la que se tiene que cocinar la carne generalmente tiene que ser aproximadamente entre 63 grados centígrados, ¿no? Que es lo que se utiliza en mayoría de cortes. Sin embargo, hay personas que su sistema inmune es un poquito más fuerte que otras. Entonces, por ejemplo, a ti te gusta términos medios porque tu sistema inmune te lo permite, en mi caso no. Entonces, yo sí necesito, por ejemplo, carnes muy bien cocidas porque si no me enfermo, me lastimo en mi pancita y este tipo de cosas, en tu caso no. Tiene que ver, uno, tu genética, tu sistema inmune y también este proceso de cocción, como te mencionaba, de al menos 63 grados centígrados. Ok, perfecto. Entonces, pues allá depende de cada quien, ¿no? La Sí, suerte, claro. casi, Sí. casi, la herencia. Otra duda que tengo es si una vez preparados los alimentos, ¿es necesario refrigerar de forma inmediata o pueden estar un tiempo afuera o en qué punto ya necesito empezar a refrigerar mis alimentos una vez que los cocino? Em, bueno, no es obvio, pero siempre que vamos a cocinar un alimento, tenemos que esperar más o menos a que se entibie un poquito, ¿no? Porque si yo lo meto directamente al refrigerador, bueno, estoy acelerando su proceso de descomposición, ¿no? Es que es todo lo que habíamos mencionado a lo largo de esta plática. Entonces, lo recomendado es dejarlo esperar un poco tiempo, que no pase de las 2 horas. Porque ya cuando pasaron las 2 horas también empieza un proceso de descomposición. Entonces, el almacenamiento es muy importante cuando esté un poquito tibio y ya después lo puedo almacenar en el refrigerador. Ahora, cuando las cantidades son muy grandes y yo sé que no se va a enfriar en menos de 2 horas, bueno, pues puedo adjuntarlas en recipientes separados, ¿no? A lo mejor lo divido en dos o lo fracciono en tres para que se pueda enfriar un poquito más rápido y ya después lo puedo almacenar como se debe. Ok, perfecto. Yo había escuchado en algún punto de mi vida que una vez que sacas un alimento del refri, tienes 30 minutos para que no se descomponga, que pasando ese tiempo ya dejaba de funcionar, que porque ya estaba refrigerado y entonces las temperaturas cambiaban y se descomponía. Entonces, ¿esto es cierto, no es cierto? ¿O una vez que tenemos algo refrigerado no pasa nada con que esté afuera, solo que no sea tanto periodo de tiempo? ¿Cómo funciona? Mira, no, es mentira, es un mito que si yo voy a sacar un alimento del refrigerador, luego se va a descomponer. Pero si obviamente si yo voy a sacar un alimento es porque lo voy a consumir. Entonces, ¿qué pasa si se me olvida y lo dejo todo un día ahí? Obviamente se va a echar a perder. Entonces, nada más hay que tener en cuenta que el alimento no empieza en estado de descomposición para que yo lo pueda consumir y también evitar que tenga un proceso de descomposición un poquito más largo. Obviamente, si yo lo saco y después a los 10 minutos digo, ay, no, no lo voy a utilizar, lo puedo volver a guardar sin problema. No pasa absolutamente nada. Ok, y en el traslado, por ejemplo, yo hice mi lunch un día antes. Lo saco del Ok. refri, me lo traigo y no lo refrigero para en ese periodo en el que estoy aquí en mi trabajo. ¿Qué pasa? Ya se descompuso para mi horario de comida, si es importante tener como en algún lugar frío los alimentos o funciona todavía. Es importante que los almacenes, sobre todo cuando hay temperaturas altas en el medio ambiente. Entonces, no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, mi colación, a lo mejor me pusieron unos pepinos y yo lo tenga ahí al lado y al rato me los voy a comer, pero el ambiente es húmedo, no hace sol como
hemos tenido golpes de calor aquí en Puebla, entonces no le pasa absolutamente nada y me los puedo consumir sin problema. Ahora, ¿qué pasa si voy en el coche, le está dando el rayo del sol, estoy de aquí para allá, obviamente los tengo nada más en una lonchera que es térmica, pero le está dando directamente el sol, se van a descomponer. Entonces ahí te das cuenta luego en el olor, cuando empieza a ser un poquito más acidito, inclusive amargo, dependiendo del producto, ahí es cuando ya tendríamos que evitar pues consumirlo. Ok. Ahora, ¿debo esperar a que se descongele la carne para poder cocinarla? ¿O puedo yo meterla rápido como en agua, medio que se descongela y meterla luego al sartén? ¿Pasa algo o cuál es el mejor método justamente para esas veces en las que decimos, bueno, para que no se eche a perder la carne, la metí al congelador, pero llego y tengo hambre y resulta que no está descongelada? Entonces, como me urge descongelarla, yo muchas veces lo que hago es hacer choques de entre agua fría, agua caliente, agua hirviendo, y no sé si se descompone o no porque cambia el color de la carne de repente. Entonces, no sé si es porque ya la mojé o porque ya le estoy echando a perder o simplemente no pasa nada, o sea, es parte del proceso. Sí hay métodos de descongelación importantes. Pero siempre lo ideal va a ser, si yo voy a descongelar la carne, bueno, lo vamos por un pasito abajo. La tengo en el congelador, la paso al refrigerador y ahí va a tardar, es más tardado. Entonces, por ejemplo, si tu mamá te dijo descongela el pollo y si te olvidó, bueno, pues obviamente no vas a hacer este proceso de descongelado a través del refrigerador. Entonces, también se recomienda que también podría usarse como un modo de descongelación, sumergir la carne o el producto en agua fría y combinando el agua cada 30 minutos. Por ejemplo, agua fría, después la puedo pasar a agua un poquito más tibia y así como poco a poco lo voy a ir degradando la temperatura del agua, o bien utilizar un poquito el microondas, que ya sería un caso extremo que tampoco no va a pasar absolutamente nada, no es que se vaya a descomponer el producto. Ok, o sea, ¿se descompone o no se descompone? Ya no entendí. No, En no el se micro, descompone. ¿no? No. Ok, ok, y si lo meto directo, o sea, de que todavía sigue un poquito congelada y digo, ya va el sartén, ¿pasa algo? No pasa algo así en específico, pero sí tienes como una oportunidad de proliferar un poco más las bacterias. Entonces, sí les recomiendo esperarse un poquito o hacerlo con tiempo y no hacerlo rápido, de que rápido al sartén, porque sí prolifera las bacterias, que luego lógicamente se van a desintegrar por el término de la cocción, pero pues no es recomendado. Ok. Ahora, si yo recaliento comida, ¿esto me ayuda a matar aún más las bacterias o no? O sea, de que si estaba tantito descompuesto y digo, bueno, lo voy a recalentar, ¿sirve de algo o no? Mira, fíjate que hay bacterias que sobreviven a altas temperaturas, ¿no? Casi tiene que quemarse el alimento para que se queme también la bacteria. Entonces, recalentar los alimentos a una temperatura interna aproximadamente de 74 grados centígrados es lo más recomendado, ¿no? Para evitar que toda la proliferación de bacterias no continúe. Sin embargo, puede existir que algunas toxinas de las bacterias no se eliminen completamente con el calor, pero pues ya sería algo muy bajo, a lo mejor sería un 97%. Ok. ¿Y cuál es lo más recomendable si nosotros queremos recalentar nuestros alimentos? ¿Hacerlo en estufa, hacerlo desde el micro o desde alguno de estos dispositivos que ya existen en el mercado? Puede ser cualquiera. El chiste es a cuestión de gustos. Obviamente, por ejemplo, un electrodoméstico que ahorita está muy de moda es el air fryer, ¿no? Entonces, es una buena opción si yo quiero que mis alimentos queden crujientes. Ahora, la estufa calienta un poquito más uniforme el alimento. El microondas, a veces, inclusive cuando sacamos el alimento, hay partes que están calientes, hay partes que están frías, y hay partes que no se calentaron. Entonces, pues es más cuestión de gustos. Yo, personalmente, me gusta más en estufa y en air fryer porque queda como un poquito más crocante y me gusta la comida muy caliente, entonces por eso la estufa. Ok. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el microondas y también dicen que es muy malo, ¿no? Pero pues en términos de que te eche a perder los alimentos, no. Ahí no pasa nada. No te echa a perder los alimentos. Obviamente el microondas trabaja a través de ondas, entonces tiene pues una controversia, no está 100% como tal, no se ha demostrado que elimine como tal los microalimentos, los micronutrientes del alimento,
pero pues sí hay una controversia ahí que estaría padre Ok, investigar. ok. Y ya el momento en que yo necesite almacenar mis productos, a ver, ¿debo tener algún orden para poder, para que me duren más los alimentos o para que no se me echen a perder? ¿O no importa que tenga la carne junto a la fruta o la verdura o la leche? No sé, o sea, no importa el orden que yo tenga en mi refrigerador o si es necesario que dé secciones para cada cosa. Sí, es importante tener secciones, sobre todo porque no es lo mismo la proliferación bacteriana de una carne. Imagínate, a guardar mi carne que está toda así muerta, ensangrentada, y al lado voy a poner, no sé, jitomate o huevos que también absorben. Entonces es importante que yo tenga una sección, a lo mejor para alimentos que pueden tener algún tipo de contaminación cruzada, en este caso la carne. Abajo pueden ser lácteos, puede ser a lo mejor un poquito de huevo, quesos y ya al final las verduras, que estén todas juntas. Y inclusive hay un apartado especial para las verduras que viene en esa cajita, que es muy importante, no es algo al azar, es importante mantenerlas todas juntas y está sellada para evitar que se empiecen a escurrir pues los desechos de otros alimentos. Ok, perfecto. Y en el tema de los huevos, por ejemplo, yo veo que en el supermercado los tienen pues a temperatura ambiente, pero el refrigerador tiene un compartimento para huevos. Entonces, ¿dónde deben ir los huevos? ¿En el refrigerador o afuera a temperatura ambiente? Porque la consistencia también al momento de prepararlo cambia cuando está refrigerado. Claro. Entonces, ¿cómo debe ir el huevo? ¿Adentro del refri? ¿Afuera del refri? ¿O ambas? ¿O depende de un determinado tiempo? Esa pregunta es muy importante. Casi nadie la toma en cuenta, pero hay una enfermedad que se llama salmonelosis, ¿no? Generalmente los huevos son los encargados de transportar este tipo de riesgo de presentar salmonela. Entonces, sí tenemos que refrigerar los huevos, es la mejor opción para mantenerlos frescos y reducir el riesgo de la salmonela. También otro tip muy curioso es que cada que yo, nadie lo hace, pero cada que yo vaya a romper un huevo, bueno, lo rompo, lo dejo en el tazón, elimino el huevo, lo desecho, y si voy a romper otro, me tengo que lavar las manos y luego tengo que volver a romper otro huevo. Porque si no, yo estoy aquí haciendo mi huevito, estoy eliminando la cáscara, lo vuelvo a agarrar otro, se rompe. Entonces, si yo te lo digo así, lo dices, ah, bueno, está exagerando. Pero cuando lo ves a través de un microscopio y ves la proliferación de las bacterias, que es algo que no me canso de mencionar, ahí luego ves cómo todo se empieza a escurrir en tu tazón, todas las bacterias. Entonces es muy importante también hacer este pequeño tip. O sea, entonces cuando estemos preparando nuestros alimentos, es importante utilizar diferentes cubiertos para cada cosa y lavarnos las manos para cada cosa. Es decir, si yo estoy cortando, no sé, un pepino, pero ahorita quiero cortar la manzana, puede ser con el mismo cuchillo, tiene que ser con diferente cuchillo, tengo que lavarme las manos de que cambie un producto a otro o cómo funciona ya esto o sea, pasando del huevo a lo general. Sí, es muy tedioso, la verdad, la cocina es muy tediosa, pero sí, necesitas tener cuchillo para cada cosa, tablas de diferentes colores para cada cosa, también necesitas tener trapos de diferente, para limpiar cada cosa, puede ser manos, limpiarte la cara, limpiarte los trastes, necesitas tener también para limpiar la mesa, entonces sí es muy importante que te estés lavando la mano, que tengas suficiente higiene, que te talles muy bien y también limpiar los alimentos. Por ejemplo, ahí, ahorita que mencionaste la parte de limpiar los trastes, es mejor dejar. Ay, oigan. ¿Sí me escuchas? Ya te oigo. No sé si se Ya. me cortó a mí o a ti, pero sí, ya te Bueno, oigo bien. aquí andamos, no hay problema. Te preguntaba acerca de lo del trapo que mencionabas. Es importante, no sé, utilizar un trapo cada que terminemos de lavar los trastes o es mejor dejarlos que se sequen pues sí, con normal. A dejarlo en el Em, escurridor y que se sequen por sí solos, porque supongo que el trapo también ha de tener cierto tipo de bacterias, o dónde debemos guardar este trapo para que la misma contaminación del polvo, de lo que sea, no le perjudique, porque igual si barren, supongo que sale el sí, polvo. claro. El tema del trapito para los trastes sí se tiene que estar lavando casi diariamente. Entonces,
Sí, obviamente nadie lo hace, pero sí que es verdad que podemos desechar uno y empezar a agarrar otro trapito, ¿no? Entonces esto es importante. Dejar escurrir los trastes también es una mejor opción en lugar de estar embarrando con el trapito en el proceso de secado y luego embarro otro vaso. Inclusive hasta se ve en la consistencia del vaso o del traste que yo esté lavando, se ve como un poquito más opaco, entonces es que algo estoy haciendo mal. Claro. A ver, nos están preguntando aquí si la salmonela sobrevive a altas temperaturas. No, la salmonela como cualquier otra bacteria, como habíamos mencionado anteriormente, si yo la pongo alrededor de 63, cuando se trata de carne, 63 grados centígrados, es importante, bueno, se va a ir completo. Entonces, la temperatura alta va a eliminar cualquier tipo de bacteria. Entonces, no te Ok, preocupes. ok, va, perfecto. Y por ejemplo, eso de que, no sé, voy a poner un ejemplo, en Navidad, que se hace muchísima comida y que hacemos el recalentado y el recalentado y el recalentado, ¿cuánto nos dura la comida refrigerada? Porque muchas veces he escuchado a mi abuelita decir, no, pues tú si hierves la comida no le pasa absolutamente nada porque pues ya se, o sea, de hecho te dura más, ¿no? O sea, eso dice, que si hierves la comida te dura un poquito más. Entonces, ¿qué tiempo le podemos dar a un alimento que ya está preparado y que ya llevó su proceso, que lo sacas, que lo metes, que lo vuelves a sacar? ¿Hasta qué punto me dura? Porque de repente la comida en diciembre es infinita. Entonces podemos tener hasta mediados de enero, tal vez, ¿no? Estoy diciendo una locura, no lo sé, pero ¿hasta qué punto podemos decir, ok, la comida sirve? Híjole, eso sí está complicado. Sería cuestión nada más de oler, como te decía, pero generalmente si yo tengo voy a decir, ¿qué será? ¿Qué hay en Navidad? Puede ser pierna, ¿no? Y al lado, o sea, no lo almacené y no lo cerré bien. Y al lado tengo otro producto, bueno, puede que los dos estén dañados. Cuando es mucha comida y no me la voy a acabar en una semana, es mejor congelarla. Y ahí puede quedarse un mes, puede quedarse un mes y medio, no pasa nada, pero si los pongo al refrigerador, obviamente se va a descomponer muchísimo más rápido. Ok, el tema de hervir la comida nos ayuda en algo para Sí, que dure un poquito más. em, bueno, para que dure, no pasa nada. Pero cuando yo saco el alimento y lo voy a consumir, sí es importante hervirlo. Eso sí. Ok, va, perfecto. Y bueno, justamente hace rato nos mencionabas que tenemos que tener diferentes tipos de trastes, ¿no? Ya sea para limpiar, para lavarnos las manos, para todo. ¿Dónde debemos tener estos trapos? O sea, ¿cuál es el lugar indicado para tenerlos? Tal vez en nuestra cocina tener no sé, o sea, algo pequeño para poderlo recargar ahí en la estufa, que luego he visto que lo ponen encima de la mesa, o dónde debe estar este trapo para que sea funcional. Generalmente en el área de lavado. Si yo lo pongo en la estufa, bueno, pues no estoy previniendo la contaminación cruzada. Entonces, si yo tengo un trapito para los trastes y está mi área de lavado, que generalmente es el lavabo y al lado el escurridor, ahí abajito generalmente puede ser un lugar especial para guardar tu trapito. Ahora, si yo lo pongo junto a la estufa o lo pongo en la pared de atrás, que todo el mundo pasa y lo tira, bueno, ahí sí ya no es un lugar recomendado. Ok. Ahora, ¿con qué frecuencia tenemos también que tener como limpia nuestra área de comida, o sea, la cocina? O sea, cuando se barre, cuando se trapea, con todo eso, tenemos que cubrir cubiertos, utensilios, todo lo que esté ahí, las frutas y todo ya se contaminaron y tenemos que volverlas a limpiar. ¿O qué pasa en estos casos? Porque pues sí, de repente hacemos pequeñas actividades del diario y no nos damos cuenta que estamos pues contaminando todo, inclusive la estufa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tenemos que hacer este cambio y qué precauciones debemos tener al momento de limpiar nuestra área? El área de cocina tienes que limpiarlo diario porque es donde estamos más tiempo y es donde hay más proliferación bacteriana. Entonces, cuando yo termine de cocinar, puedo limpiar muy por encima, mantengo mi estufa limpia y puedo trapear sin problema. Obviamente, si yo tengo al lado verduras o frutas y me voy a poner a fumigar, bueno, ahí sí ya no. Entonces, si yo trapeo con cloro, estoy limpiando y así no le va a pasar nada al producto,
pero ya cuando empieza a haber como sustancias un poquito más tóxicas, inclusive cuando empieza a poner de este raid para los mosquitos, bueno, ahí sí ya estamos contaminando el alimento. Entonces, lo mejor sería almacenarlo y ya después aplicar el producto. Ok, y por ejemplo, para esas personas que tengan tal vez en su cocina cerca alguna ventana, sería importante cerrarlas al momento de cocinar, abrirlas para que no se llenen. De repente cuando hacen salsa y todo esto, las personas se empiezan a ahogar muchísimo. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? ¿Tener ventilado o dejar cerrado por si hay aire y entra el polvo y mientras estamos cocinando? ¿Qué es lo recomendable ahí? Fíjate que la estructura de la cocina es muy importante, muy, muy, muy importante. Generalmente, si vamos con un buen arquitecto y está diseñando nuestra cocina, nos va a recomendar hacer una ventanita en el área de al ladito de la estufa. Es importante ventilarla, perdón. Pero ahora, si yo tengo muchísima lumbre y abro y hay un torrento y así hay muchísimo aire y está lloviendo, bueno, pues entonces no es necesario, con que abra yo poquito para estar ventilando y oxigenando, está perfecto. Ahora, si yo no tengo esta ventanita y estoy cocinando, bueno, pues es importante tener también un poquito de ventilación. Ahora también, si estás usando el horno, bueno, ahí sí tenemos que tener todo cerrado, obviamente para la cocción de lo que está en el horno. Más que nada, o sea, no es como para ventilación, pero después de terminar de cocinar, es importante abrir y airear un poquito el área. Ok, va, perfecto. Para las tablas de picar que hace rato mencionabas que necesitamos una para cada producto y de diferente color para poderlas identificar, ¿cómo las podemos desinfectar? ¿Lavándolo con lavatrastes normal funciona o tiene que tener algún proceso como cloro, dejarlo ahí un rato o cómo funciona? Porque al final pues estamos cortando y quedan como rayaduras ahí de cosas, entonces sí debe ser como muy minucioso, ¿no? Sí, claro. Sobre todo en esas tablas, por ejemplo, cuando se trata de carnes o de pescados, ahí hay muchísima contaminación cruzada. Y si yo nada más lo meto ahí junto con otros trastes y no estoy también lavando bien mi esponjita y estoy nada más embarrando, bueno, pues ahí sí tenemos un problema. Lo mejor sería usar una solución que es cloro. Entonces, lo mismo que como habíamos hablado, desinfectado de vegetales, una cucharadita de cloro por 1 litro de agua. Para desinfectar las tablas también es recomendable tener más de una y tenerlas bien separadas. Hay muchísimos colores para tablas, pero al menos tener las básicas, una para pescados, una para carnes y una para frutas y verduras y otra para pan. ¿Y ahí qué recomiendas? ¿Las tablas que son de madera o las de plástico? ¿Cuáles retienen menos bacterias? Mm, ambas, ambas retienen suficiente bacteria. Depende también tu fuerza y qué tanto estás cortando la tabla. Generalmente las de bambú no se rayan tanto. Entonces, pero esas no las puedes como tal a someter en el chorro de agua porque se puede echar a perder la madera. Entonces, preferentemente que sean las de plástico, pero que las esté yo lavando y desinfectando bien. Ok, ¿tienen algún tiempo de vida estas tablas? ¿O simplemente cuando yo diga ya está muy viejita, ya la cambio? Sí, ya cuando estén viejitas. Ok, O cuando veas que ya está muy cortada y se empieza a almacenar ahí como pues cualquier residuo de alimento. Ahí sí es importante cambiarla. ok. Por ejemplo, ahorita que mencioné justamente el tipo y que cada cuánto lo tenemos que cambiar, ¿los toppers tienen algún tiempo de vida o también es cuando ya, porque hay de toppers a toppers, también sabemos, ¿no? Pero si hay algún punto en el que diga esto va a descomponer mis alimentos, no me sirve o no sé, porque también hay toppers como de vidrio que creo que hacen que te duren o que se conserven un poquito más. Pero hay otros de plástico que son muy baratos, muy económicos, pero no sé qué tanto te ayuden a conservar tus alimentos. Los mejores toppers, muy señora, son los de vidrio. Los de vidrio siempre van a ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque ya cuando es plástico como que retiene más humedad y hay más moho. Entonces es importante también considerar los toppers un poquito de vidrio que también son más fáciles de lavar y de desinfectar. Por Ok, ahí tenemos. sí, nos están preguntando si las tablas o los toppers de plástico generan microplásticos que pueden terminar en la comida y por ende en nuestros organismos. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? Y si sí, ¿cómo lo podemos prevenir?
Mm, los, a ver, Los de me dio yogur risa. dicen. Sí, pues ya que guardan ahí los frijoles, ¿no? Casi, casi. Sí, Y no, luego pasa. es muy común aquí en México. Pero bueno, a ver, de acuerdo a los toppers de plástico que generan microplásticos, sí se puede dar, pero ya cuando está muy viejito el topper, ya cuando pasó del año o de los 2 años, o bien lo someto de que al microondas un poquito, o lo tengo junto al calor y luego al frío y tengo como esta exposición, sí estarías generando pues esta ruptura del material que Creo que te me cortaste un poco. Ya, ya. ya te recuperé, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí te oigo. No sé si terminé de aclarar. No, Creo nada que más no, nos ¿verdad? estabas comentando que, que ya cuando tienen muchísimo tiempo, sí empiezan a generar, pues, estos microplásticos, pero ya es cuando ya son muy viejitos. En eso te quedaste. Ajá, sí, entonces es importante también cambiarlos, justamente para evitar que yo me esté consumiendo este producto, este plástico. Ok. Y bueno, aquí también he escuchado mucho decir, y quién sabe qué tan riesgoso es, pero algunos lo hacen. Yo en algún momento creo que sí lo hice. La regla de los de Ay, los 5 segundos, sí. así rapidísimo, no pasa nada. Digo, depende del lugar en donde estés, nunca es conveniente hacerlo. ¿O qué pasa ahí? Digo, yo sé que es un tema antihigiénico, pero por ejemplo, si se te cae de que estás comiendo aquí en la mesa y se te cae aquí al lado, puedes recoger, no sé, si se te cae una nuez o algo así, o no, o ya lo desechamos en ese momento, o sí podemos aplicar la ley de 5 segundos. No, no, jamás apliquen la ley de los 5 segundos. Los alimentos pueden contaminarse con bacterias instantáneamente. O sea, es más, por aquí se está cayendo y ya se le pegó una bacteria. Entonces, eso no nos damos cuenta, pero es lo mismo que si yo lo dejo un minuto ahí, a que si yo se cae a los 5 segundos lo recojo. Tiene la misma cantidad de bacterias. Ok, perfecto. Bueno, pues ya nos quedó claros Ya para no. todos los que hacíamos. Es qué triste, ¿no? Ya ni modos, ya ni modos. Es parte de, y es importante que pues conozcamos todos estos mitos y cuáles son los hechos reales, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice la tía, por lo que dice la abuelita, y la verdad es que, pues no es cierto, no del todo es funcional. Por ejemplo, de estos sartenes que nosotros tenemos, ya de repente están muy rayados. Y por ejemplo, ahí sí te empieza a generar un daño a tu salud cuando no cambiamos constantemente de sartén. O sea, sí es cierto que pues sí, de lo que está compuesto el sartén empieza a penetrarse en nuestra carne o en nuestra comida y lo empieza a absorber. Sí, la verdad es que sí, y se pega literalmente al producto. Imagínate, estoy haciendo un pollito asado y de la nada volteo y inclusive se puede ver y no se puede ver. Puede ser de las dos. Entonces, ya me estoy ingiriendo pues todo lo que trae el sartén y luego si no lo estoy desinfectando bien, también tiene como residuo de otro alimento. Mejor considerar sartenes que ahorita son como antiadheribles y evitar esos sartenes que ya están muy, muy, muy desgastados. ¿Y qué tiempo de vida tiene aproximadamente? O sea, porque por ejemplo, yo puedo cocinar y decir, no lo veo, pero sí es cierto que mi sartén tal vez ya no tiene parte del teflón, ¿no? De la parte negrita que Sí. ponen. O sea, ¿cuánto tiempo de vida puedo tener para decir, sabes qué? Ya pasó, no sé, cierta cantidad de tiempo, necesito cambiar de sartenes. Generalmente es cada 6 meses o cada año, dependiendo qué tanto lo use. Si yo soy de las personas que hace huevito y le estoy rayando para despegar el huevito, bueno, pues entonces también considera que eso también te lo estás comiendo, ¿no? Entonces, si soy de las personas que lo utiliza a diario, sí es importante cambiarlo cada 6 meses. Y si no, y si es de vez en cuando, pues cada año está bien. Ok, va, perfecto. Pues bueno, no sé si tengas como alguna recomendación para darnos a todas las personas que nos están escuchando respecto al tema de los alimentos, los mitos, qué podemos hacer también nosotros, pues sí, para procurar enfermarnos más porque tal vez nuestro sistema ya es un poco inmune a las bacterias de tanto que estamos manipulando, ¿no? Pero ¿de qué manera podemos protegernos nosotros y proteger a nuestra familia? O sea, no sé si nos puedas regalar unos pequeños tips antes de que finalicemos este en vivo.
Sí, claro. Bueno, siempre, siempre, siempre hay que considerar desinfectar y lavar bien el producto. Obviamente también me tengo que lavar muy bien las manos. Hay que utilizar métodos de lavado de manos correctos antes de manipular cualquier producto. ¿Sale? Es importante también el almacenamiento, es importante el proceso de descongelación. Esto de las tablas también hay que considerarlo bastante. Y todas las frutas y verduras se tienen que refrigerar, no todas. Por ejemplo, si es algo que yo consumo diario, por ejemplo, el plátano, no es importante refrigerarlos. Siempre y cuando esté la penca. Ya cuando empiezan a pelarse y ya el pedacito de la penca ya está roto, bueno, ahí sí tendríamos que considerar refrigerarlos. Por ejemplo, las manzanas no tiene que ser necesario refrigerarlas ni congelarlas, pero sí lavarlas y desinfectarlas muy bien antes de consumirlas, ¿vale? Las guayabas también, las puedo dejar ahí. Por ejemplo, si yo fui al mercado y compré variedad de fruta, variedad de verdura, y las dejo un poquito en la mesa, como estos que mencionábamos, plátano, guayaba, manzanas, peras, las puedo dejar ahí sin problema. En lugar de llegar, lavarlas todas y después dejarlas ahí, porque su proceso también de descomposición es más rápido. Ok, también aquí nos estaba preguntando cuál es la mejor manera de guardar las hierbas. Hace rato nos comentabas que se puede hacer con toalla o con papel para que no genere humedad y no se echen a perder tan rápido, ¿no? Esa era Sí, la respuesta, ¿es correcto? sí, para que pueda respirar y tenga un proceso más poroso y no se descomponga tan rápido, no se pudra y no se haga muy aguado, que ya cuando está aguado es cuando ya está empezando un proceso de putrefacción y cuando está un poquito manchado, bueno, pues nada más está oxidado, no pasa nada. Ahí sí le podemos cortar esa pieza Le y seguir pueden con nuestros cortar, alimentos. sí, sin Ok, ¿es problema. cierto que las hierbas duran más si las tenemos en agua, así como florero, casi, casi? ¿O no? Sí, duran más, pero también hay más bacterias en el agua. Porque imagínate, el agua absorbe. Entonces, si yo la dejo ahí y empieza a ver como empiezo a almacenar carne, empiezo a almacenar huevos, verduras, bueno, pues eso también absorbe el agua. Y eso también lo está absorbiendo, por ejemplo, ¿qué será? El perejil, que lo puse en agua. Entonces, siempre la mejor opción va a ser ponerlas en una servitoalla, cerrarlas, taparlas y almacenarlas. Va, perfecto. Pues te agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaste y esta plática que nos diste. También mencionarles a todas las personas que nos están escuchando y viendo que pues te pueden encontrar en mi doc online, que ahí tienes consultas en nutriología, entonces nutrición, para que puedan empezar ahí a checar contigo, para que les puedas dar su plan alimenticio, para que los puedas ayudar. ¿Es correcto? Sí, con mucho gusto. Ahí tenemos todo un equipo de médicos, psicólogos y nutriólogos. Estamos dispuestos también a atenderte. Ok. Pues va, pues te agradezco muchísimo y agradezco a todas las personas que entraron a escuchar y formaron parte de este en vivo. Y pues bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Recuerden estar muy al pendientes de las redes sociales y también de los correos que les mandamos para nuestro próximo webinar, ¿va? Les Dale. agradezco muchísimo Muchas y pues gracias a la todos. dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias. Bye. Bye.